Retorna. Caminar y buscar un toque de esperanza. A todos los laicos que se sienten solos y abandonados, a todos los laicos que quieren seguir al Señor con pasión, sean casados o solteros. El Señor nos ha elegido y confía en nosotros. Respondamos sin miedo. ¡Wow! Hola a todos. Hola. Bienvenidos a un episodio más de Retorna. Sí, y wow, oigan, estamos muy inspiradas el día de hoy. Exacto. Y bueno, han pasado muchas cosas antes de grabar este podcast, pero bueno, ya después habrá tiempo a lo mejor para contarlo. Pero Sí. Lo que sí es que lo que acaba de leer Julie es... habla mucho de lo que vamos a hablar en este episodio y Julie, dinos. Así es. De hecho, por eso quisimos hacer la mención de la dedicatoria y nos la apropiamos también y se las dedicamos a ustedes y nos la dedicamos A también a nosotras. nosotras mismas, porque creo que quienes han participado de la experiencia de iglesia, de estar en una comunidad, sea en el servicio que sea, creo que pueden entender por qué esta dedicatoria es muy profunda. Y bueno, les comparto. Este libro me lo encontré en una venta de libros usados y literal me cayó así como regalo de Dios porque se llama Ensayo sobre la vocación laica y es un tema que no se da mucho en los libros. O sea, encontramos libros de teología, hablando del ámbito eclesial. Encontramos libros de teología, cristología, que la vida de los santos, que oraciones, muchísimas cosas. Pero sobre la formación del laico es como, o espiritualidad del laico, es como más complicado. Así que miren, se los presento. Ensayo sobre la vocación laica de José Ricardo Marchand Aguilar. No sé dónde lo encuentran, la neta, porque... Es de buena prensa, Buena ¿no? prensa, sí, aquí está la editorial. Súper Así es. bien. Bueno, pues ya con esta introducción de este texto, pues vamos a ya iniciar también el episodio. Así es. Que se llama, bueno, pues básicamente pues es vocación laica, ¿no? Así es. Yo en algún momento lo mencioné como tema, la vocación laica no es la vocación fácil. 100%. Porque yo llegué a comprender esto en algún momento de mi vida, justamente bajo la presión de, a ver, o sea, para hacer algo más trascendente como cristiana, tengo que ser religiosa, o en el caso de los hombres, tengo que ser sacerdote, y muchas personas me lo hacían creer y sentir de esta manera. Entonces mi mundo estaba así, o sea, muy, muy inestable, por muchas cosas. Entonces lo llegué a entender y dije, no, la vocación laica no es la vocación fácil. En ocasiones pareciera que lo es. ¿Por qué? Porque no, entre comillas, digo no renunciamos a una familia, no renunciamos a una casa, no renunciamos a un trabajo ideal, como lo hacen el sacerdote o los consagrados religiosos. Pero por supuesto que en la vida cotidiana hay muchísimas renuncias bien complicadas, de las que algunas ya las hemos mencionado, y que estas renuncias difíciles son parte de nuestra vocación y hacen que la vocación también la vocación laica se vuelva un camino complicadillo, ¿no? Sí, oye, pero antes de seguir hablando del tema, vamos aclarando pues qué es ser laico. Claro, ¿no? Sí, porque en ocasiones no entendemos. Uh-huh. Mire, la palabra laico viene de una palabra griega que no puedo pronunciar, la verdad, no la puedo pronunciar, pero ya acá traducida, esta palabra griega significa laos y eso en español significa pueblo. Entonces podemos entender, por ejemplo, en una asamblea eclesial, que los laicos somos todo el pueblo. El pueblo que no es, ojo, porque el sacerdote también es pueblo, pero en la celebración, pues el sacerdote es el ministro, ¿no? Entonces, pueblo que no es sacerdote y pueblo que no es, sí, ¿no? La persona consagrada. ¿Por qué? Porque hay consagrados laicos, es decir, que están en una congregación, pero no son sacerdotes, ¿no? O sea, que esa... pues su ser de laico lo han consagrado a Dios. Es decir, que su soltería vaya o su, pues sí, vivir
célibes en esa vocación laica para Dios, pues. Entonces, Sí. es diferente a nosotros los laicos, como pueblo de Dios, que sí nos casamos, que sí tenemos hijos, o sea, que vivimos nuestra vida, pues. Sí, o incluso solteros, pero no en una congregación. O sea, vas a También. tu trabajo, tienes a tus amigos y cositas así, ¿no? Pero que consagran su laicidad a Dios. Así es. Entonces, Laicalidad creo que es, algo así. lo dejamos como laicos. Entonces, un laico lo vamos a entender en ese sentido. Quienes no estamos en una congregación, quienes, en el caso de los hombres, no están en un seminario ni son sacerdotes. Porque, ojo, los seminaristas, mientras no sean ordenados, también son laicos. Ujú. Entonces, en ese sentido, ¿no? Quienes no estamos en una congregación y quienes estamos en la rutina, en la cotidianidad, en el transporte, en el trabajo, en el tomar decisiones, en el cambiarnos de casa, en todo eso, ¿no? En el grabar un podcast. En grabar un podcast, así es, venir a trabajar y demás. Ujú. Eso es un laico, el Así que vive en la cotidianidad. Wow, y creo que no sé si ustedes ya se están dando cuenta de por qué quisimos tocar el tema y por qué creemos que es tan trascendente. Yo creo que hoy en día quienes conformamos la iglesia y quienes, pues no sé cómo decirlo, si movemos o si hacemos que esto se ponga en marcha, pues justamente somos nosotros los laicos, o sea, justamente somos nosotros quienes allá afuera damos testimonio. No es que no lo den los sacerdotes o no es que no lo den los consagrados así, pero ellos tienen, hablando acá en términos mercadólogos, su nicho, ¿no? Sus nichos en el caso de mercadotecnia, pues son nichos de mercado, ¿verdad? En este caso no estamos hablando, pero a eso voy, pues. Ellos tienen un poquito más específico eso, porque pues ellos le hablan, ¿no? Al pueblo y nos instruyen y son Claro. muy ricas todas sus enseñanzas, pero la tarea así, por eso decía Yuli, no es la vocación fácil, o sea, No. porque la tarea de uno como laico que va y se forma y está intentando llevar una vida, ser un católico practicante, es de las puertas de la iglesia para afuera. O sea, de lo De que hecho. nosotros vamos y presentamos, ¿no? Allá afuera. Entonces, es una tarea no fácil, pues, pero es un llamado a todos los laicos, justamente. Claro, es que si lo pensamos, por ejemplo, el sacerdote, y ojo, no estamos haciendo comparaciones para presentar un lado negativo y uno positivo, No, no. Simplemente para entender que son estilos de vida distintos. Exacto. Por ejemplo, el sacerdote, literal, o sea, él dedica todo su tiempo a la cuestión pastoral, a la cuestión de iglesia, a la cuestión espiritual. El laico no puede, ¿por qué? Porque tiene que ir a trabajar 8 horas, si no es que más, ahorita por tantas circunstancias, y también por decisión, claro, para poder tener el sustento, ¿no? Y luego tiene que llegar a la casa a limpiarla y luego tiene que atender a los niños o en el caso de los que somos jóvenes a Tareas de la estudiar. universidad. Exacto. Y también dedicarle el tiempo a la pastoral y a la espiritualidad. Entonces, en ese sentido, creo que ya vamos También. entendiendo que no es la Claro. vocación fácil. Y recientemente una amiga que nos va a acompañar en No vamos a decir el quién, episodio ni especial. vamos a spoilear nada. Claro, solamente nos va a acompañar en el episodio especial de esta temporada. Me platicó justamente una anécdota con un sacerdote que es muy amigo suyo y que en una ocasión me parece que ella estaba leyendo en el camión o una cosa así. El punto es que salió el tema de que andaba en el camión. Y después al padre le tocó andar en un camión aquí en la ciudad. Y entonces le manda mensaje y le dice, oye, ¿tú haces esto todos los días? Sí. Y no me acuerdo qué le dijo el padre, ya cuando ella venga que nos lo cuente bien. La cosa es que el padre agarró el rollo de que, oye, no manches, o sea, vas a servir a la iglesia, le dedicas tanto tiempo a tal grupo, tanto tiempo a otro grupo, tienes tu trabajo, tienes tu familia y aparte estás estudiando tal o cual cosa y todavía tienes que irte en camión. O sea, es como todo eso hacen los laicos, ¿no? Y ellos obviamente se entienden, ¿no? Que tengan un carro justamente por las exigencias pastorales y demás. El punto aquí es todo lo que tenemos que hacer y cómo debemos encontrar en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, en la casa, en el estudio, una oportunidad, y no hablo de tiempo, no hablo de decir, me voy a dar un espacio, no hablo de tiempo, una oportunidad para santificarnos. Es decir,
meterle cabeza y ser creativos para encontrar en el estudio una oportunidad de santificación o una oportunidad de perfección en ese sentido que ya hemos hablado, ¿no? De perfeccionar cada día nuestras virtudes, de perfeccionar cada día nuestra personalidad, también nuestras limitaciones. E insisto, no hablo de tiempo de decir, ay, ya estudié, voy a orar 5 minutos, que sería muy bueno, ¿no? Pero me refiero al hecho de cómo realizo mi estudio, cómo realizo mi trabajo. ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? Hago las cosas como se me indica, soy responsable en tiempo y forma, si tengo un cargo a lo mejor un poquito más elevado y en mis manos está la posibilidad de ayudar a otras personas, lo hago. Eso, fíjense, y no estamos hablando de oración, eso es también una oportunidad justamente de santificarnos en el caso de los creyentes, pero también de perfeccionarnos en el caso de los que no lo son. Y esto que dices es la fórmula de todos los santos, yo creo, y muchos de los actuales. O sea, esto de si lo vas a hacer, hazlo bien. O sea, y santifica tu trabajo y ofrécelo a Dios. Y, o sea, si vas a ser, no sé, policía, sé el mejor policía que pueda haber en tu ciudad. Claro. O sea, si vas a ser abogado o abogada, sé la mejor abogada que pueda haber. O sea, hacer con excelencia lo que te toca de todos los días, ¿no? Ahorita hablamos de una profesión, pero o sea, en el lugar en el que te desenvuelvas y en lo que te desarrolles, ahí, o sea, ahí hazlo a la perfección o busca la perfección, ¿no? En perfección no en el sentido negativo de la palabra, sino perfección está este llamado a la excelencia que Dios nos hace. Y en el sentido del servicio. Creo que uno de los más claros ejemplos de santos es San Martín de Porres, el santo de la escoba, porque justamente, o sea, él como que lo dejaban de lado y tú ponte a barrer y sé el portero, ¿no? Y lo realizó de una manera tan perfecta en ese sentido de que era responsable, de que daba un espacio justamente para su espiritualidad y se daba un espacio para servir, tenía toda la actitud, toda la disponibilidad de entrega y de servicio que con una escoba se santificó, ¿no? Entonces, los laicos somos los que llevamos al mundo el evangelio. Y esto es bien radical y es bien importante, porque sí, ya lo dijimos en episodios pasados, vamos a la iglesia a vivir nuestra fe, por supuesto, a llenarnos del que es el amor. ¿Pero para qué? Para vivirlo allá afuera, para vivirlo en la calle, para vivirlo cuando voy en el camión, para vivirlo cuando estoy caminando, para vivirlo cuando estoy en el trabajo, para vivirlo cuando estoy estudiando. Eso es ser laico y requiere un compromiso enorme y requiere mucha disponibilidad. Y requiere mucho esfuerzo físico porque también llega a ser muy cansado, que por eso Diana y yo nos pusimos muy sentimentales, literal. Pero bueno, esperen el siguiente Sí, episodio. me estoy adelantando, perdón. Oigan, y recordando también el tema o los 2 temas pasados de que pues que somos iglesia, ¿no? Y que si algo está pasando que no está bien en la iglesia, pues el primero que tendrá que cuestionarme pues soy yo mismo, ¿no? Porque yo formo parte de esa iglesia y por mí también somos iglesia. Y justo el padre del que nos hemos como basado, uno de varios, dice algo que se nos hizo sumamente interesante y sumamente también como confrontativo, pero es un sentimiento ahí medio que todavía no le hallamos como el nombre, pues. Él dice, ya hoy en día no se puede entender la iglesia sin un rol mucho más activo de los laicos. Y él es sacerdote, quien lo está diciendo. Sí. Dice, cuando decimos que la iglesia somos todos, es verdad, y a veces no terminamos de comprenderlo o de creérnoslo. Dice, la iglesia en realidad es un cuerpo vivo formado por personas. O sea, muchas veces hablar de la iglesia es como un ente abstracto que es una estructura que tiene, o sea, de concreto, o sea, algo muy, muy... Un templo. Ajá, literal. Pero realmente, y aunque dice el padre, nos cuesta entenderlo, es un ente vivo, pues. O sea, es un cuerpo vivo formado por ti y por mí. Claro. Esa es la iglesia. Y como la componemos nosotros, entonces también en la medida en que nosotros nos esforcemos por alcanzar justamente esta vida de santidad para quienes creemos y de perfección en el buen sentido de la palabra para los que no, es que vamos conformando pues esto. Por eso
muchas veces se hablan de pecados sociales y es un poco como medio complicado de entenderlo, pero es con relación a esto. Si nos ponemos a pensar, una acción dentro de un cuerpo, pues afecta a todo el cuerpo, ¿no? Claro. Ya sea buena o mala, o un funcionamiento bueno o malo, afecta a todo el cuerpo, positiva o negativamente. Entonces, creo que hacernos conscientes de esta parte de que la iglesia no es un ente abstracto y que somos tú y yo y que es un cuerpo vivo y que formo parte y que a partir de mis acciones, tanto de la iglesia para afuera como de la iglesia para adentro, yo creo que ahí puede también comenzar este cambio, ¿no? Como este chip de no le toca a todos los sacerdotes, no le toca a todas las religiosas, no le toca a todos los consagrados. O sea, yo también soy parte de, o sea, yo Claro. también necesito aportar o necesito, pues, no sé, formarme o lo que ustedes quieran, pues. Sí, y somos miembro activo, no nada más estamos allí, o sea, ninguna parte de nuestro cuerpo está aquí nomás para rellenar, no, o sea, realmente tiene una función, aunque parezca mínima. Y la iglesia, hay que recordar, la iglesia está en el mundo. Es decir, esto es la iglesia, somos la iglesia, pero la iglesia está en el mundo. Allí es donde toma sentido entonces también nuestra vocación de laicos, porque nuestra vocación de laicos entonces llega a su plenitud viviendo en el mundo. Y ojo, aquí tomo la cita bíblica, ay, que no me acuerdo cuál es, pero tomo la cita, me gusta mucho, tomo la cita bíblica que dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Y ese es el más grande reto de nosotros, los laicos, vivir en el mundo sin dejarnos llevar por las cosas del mundo. Por el contrario, nosotros impregnar nuestras realidades sociales, impregnar nuestras realidades económicas y nuestras realidades políticas del evangelio no en el sentido de religión, sino en el evangelio como el estilo de vida que nos vino a proponer Jesús, un estilo de vida que nos incluye a todos, un estilo de vida que nos hace plenos a todos y en el que todos vivimos bien. Y de hecho, antes de entrar al podcast, platicábamos Diana y yo, ¿cómo fueron los inicios de la iglesia? Literal, o sea, los apóstoles antes de ser apóstoles y antes de consagrar a otros como apóstoles y obispos, como ahora los conocemos en la iglesia, ¿qué fueron? Fueron laicos, fueron pescadores, tenían una familia, vivían y se desarrollaban como todas las demás personas y como nosotros hoy lo hacemos. Entonces, en su momento Jesús los escoge para formar su iglesia y bueno, también ahora nosotros nos llama a ser profetas justamente en este mundo. ¿Por qué? Porque denunciamos todas estas irregularidades y todos estos mecanismos de poder que nos impiden pues vivir el reino, ¿no? Tanto desde mí, desde mi casa y en toda mi comunidad, no solamente hablando por cómo se escucha de mecanismos de poder, no solamente hablamos de política y de todo México, o sea, esos mecanismos de poder que incluso en mí mismo hay, ¿no? Y que me impiden vivir justamente el reino de Dios primero en mí y después en los demás. Claro, y justamente activar esta conciencia de que yo soy iglesia también aplica en el sentido de que estoy en el mundo, pero no soy parte de. Claro. Porque hay muchas causas muy nobles, pero justo se pierden en esto porque le entran tanto allá que entonces olvidan cuál fue su razón primaria, que justamente fue, hablando por ejemplo política, por ejemplo, Sí. que justamente empezaron por esta lucha por el bien común y desde una raíz cristiana, que el cristianismo no es más que justamente el bien común, ¿no? Claro. Y al final, pues se perdieron en este debate de derecha, izquierda, de no sé qué, arriba, atrás, adelante, lo que sea. Y pues sí, ¿qué pasó? O sea, se volvieron parte, ¿no? Sí. Y no somos, o sea, no somos del mundo. Y esto es una cuestión también que yo creo que se ha entendido mal, o más bien no hemos hecho este proceso de concientizar, porque
incluso yo creo que ahorita ya menos, pero sí es como que, no manches, va a la iglesia los domingos y también va de antro. O, no manches, Eso iba a decir apenas. es de iglesia, pero no sé, lo que ustedes se imaginen, pues. Y a ver, o sea, cuando podemos hacer esta interiorización y tenemos claro que soy del mundo, que soy joven, por ejemplo, o que, no sé, soy estudiante o soy profesionista, lo que sea, pero que estoy en el mundo, perdón, pero no soy del mundo, Claro. entonces la cosa cambia. Y no es que yo me acople, yo laica me acople a lo del mundo, sino que a las personas de allá ven algo en mí, ¿sabes? Y yo creo que ahí también hay mucha diferencia. Y es cuestión, personalmente yo considero, de hacer esta interiorización. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, a ver, en una fiesta, claro que me voy a divertir, Jesús. O sea, claro que me voy a divertir. Estamos llamados a vivir, a disfrutar, a gozar, ¿no? Claro. Pero esta conciencia que me dice que estoy en el mundo, pero no soy parte del mundo, yo ya sé que, les voy a dar un ejemplo, obviamente no es cierto, que con 3 copas yo hasta ahí, y hasta ahí. O sea, es esta conciencia. ¿Por qué? Claro. Porque si me voy a la 4ª copa, a lo mejor ya voy a empezar a hacer cosas que no, ¿verdad? O sea, a eso me refiero. Y muchos quizá lo pensarán, ¿no? De que no, pues qué reprimida. Realmente no, estoy siendo muy libre, ¿saben? O sea, Claro. soy tan libre que sé cuál es mi límite, ¿saben? Sí. Entonces, ese es un ejemplo muy burdo, ¿no? Que a lo mejor yo lo veo más por mi edad y así. Pero también hablando de un profesionista, o sea, en su trabajo. Ya me dijo viejita, ¿eh? ¡No, hombre! Me subió un año. Me pensó que tenía 27. Ayer No. salimos porque ayer fue mi cumpleaños, Eso para iba quienes a no decir. sabían. Por favor, mándenle una felicitación y una oración en su casa por Diana. Porfi, se los agradezco mucho. Y también aprovechando el paréntesis, Sí. saludos a Fer, a Durón, a Luz, que también nos escuchan por ahí. Ay, sí, y que les súper buena prometimos onda. saludos hoy. Yo sí. Pero bueno, volviendo al punto, también, o sea, desde otras perspectivas y otras realidades de vida, que justo por eso la iglesia es rica, porque como la conformamos personas, tenemos una riqueza impresionante, porque no somos iguales nadie y no lo seremos nunca. Y cada uno de nosotros, en nuestra individualidad y autenticidad, aportamos algo increíble para la iglesia. Claro, yo creo que es ese orden del que hemos estado hablando literal todos los episodios, ¿no? El poder salir, el poder hacer las cosas que todas las personas hacen y hacerlas en el orden le da un sentido justamente a ser laicos en el mundo. Y ahorita que dices eso, ¿no? De que todos tenemos una riqueza inigualable en capacidades diferentes. Y es importante aclarar el punto que muchas veces ha confrontado a muchos miembros de la iglesia, a miembros activos y también a personas que están desde afuera. Por ejemplo, la típica pregunta de ¿por qué la iglesia limita a las mujeres y solamente pueden ser sacerdotes los hombres? Ahí hay toda una cuestión que no vamos a explicar ahora. A lo que quiero llegar es a que todos en la iglesia y también en el mundo, en nuestro desarrollo humano y social, tenemos capacidades diferentes, pero tenemos también la misma dignidad. En la iglesia tenemos diferentes ministerios y funciones, pero estamos al mismo nivel de dignidad de hijos de Dios. Entonces, como laicos, tenemos que empezar a dejar de sentirnos solos y también a empezar a dejar de sentirnos relegados. Hay circunstancias que nos hacen sentirnos así. Pero de las que vamos a hablar en el siguiente episodio. Exacto, sí. Ahorita no las mencionamos. Pero por más circunstancias que haya, nosotros debemos entender cuál es nuestro papel de laicos en la iglesia y en el mundo. Y interiorizar estos conceptos, o sea, para hacerlos vida. Creo que en eso se resume este capítulo. Así es. O sea, en saber que somos laicos, que la iglesia es un cuerpo vivo conformado justamente por ti y por mí, que necesito yo interiorizar y concientizar esto para que cuando yo salga al mundo esté en él, pero no me haga parte, y que más bien allá afuera quieran conocer lo que yo conozco, claro, que es la verdad que ya dijimos que nos posee, que no la poseemos. Claro. Y esta parte que dice Yuli. Sí, es que esta convicción de ser laicos
es lo que mueve allá afuera, que otras personas digan, a ver, ¿y esta qué tiene o qué hace que se ve de esa manera, ¿no? Y personalmente les comparto, después de este proceso de tengo que ser consagrada para realmente dar un fruto en la iglesia y en el mundo, y que entendí que no, y que entendí que la vocación laica también es un llamado y también es un camino de santificación, el casarse es un camino de santificación, el vivir la soltería como debe de ser también es un camino de santificación. Créanme que, o sea, yo sonreía y decía, soy laica, o sea, me encanta ser laica. Gracias, señora. Gracias, La señora. Yuli respirando. No se crean, les mandamos muchos saludos a nuestros amigos religiosos y Claro. religiosas y obviamente a todos los sacerdotes que están detrás para que este podcast suceda también. Exacto, y que están detrás también de nuestra formación, porque Ujú. el ser laicos requiere una formación muy, muy amplia, aparte de nuestra formación profesional y de lo que tengamos que hacer en nuestra vida diaria. Y en ese sentido es que me encanta, o sea, me encanta esta vocación laica, me encanta lo que voy descubriendo significa ser laico, que ojo, no es que viva mi vocación a plenitud, porque también estoy descubriendo cómo santificarme en mi trabajo, estoy descubriendo cómo santificarme ante los retos del mundo, ante justo vivir en el mundo sin ser del mundo. O sea, estoy en el descubrirlo. Y yo creo que Diana también, y yo creo que ustedes que nos están escuchando también. El primer paso, entonces, como ya lo hemos dicho y concluimos con esto, es hacernos bien conscientes de cuál es nuestro papel, de a Wow. qué estamos llamados a vivir. En un mundo que ha perdido pertenencia y que ha perdido identidad. Esto Así que dice Yuli es revolucionario. Sí, y si ya somos laicos o eres laico, casado, y no te habías hecho consciente de esto, ama tu vocación, porque de Abrázala. verdad... Sí, porque de verdad esta vocación es un reto, y más en nuestros tiempos que nos exigen tanto a los laicos, tanto a los que somos cristianos y vivimos en el mundo. Y pues la invitación, como siempre hay una invitación al final, es a pues tomar la batuta y a convertirnos en laicos activos allá afuera y también dentro de la iglesia, pero creo que en esta época determinada se ocupa muchísimo afuera, muchísimo Sí. tomar la batuta de laicos en el mundo. ¿Saben? O sea, tomar en puestos de poder, en puestos de decisión, en sus trabajos, o sea, se necesita. Claro, y ahora sí, yo termino 3 veces cada podcast, perdón, con una frase que este hombre laico me vino a regalar, porque en serio fue un regalo, y que va muy en relación a esto. En el caso de los que somos católicos activos, por así decirlo, o que asistimos a misa, a los sacramentos y demás, dice así: si los sacramentos son el culmen de la fe, deben ser entendidos en un sentido más amplio, es decir, en una vida sacramental continua. Y creo que esto resume lo que nos acaba de compartir Diana. No se trata de dejar de ir a la iglesia, no se trata de dejar nuestra pastoral activa en la iglesia, en nuestro encuentro personal con Dios, en la Eucaristía, en la reconciliación y en lo que se vive en la iglesia, sino de prolongar esta vida sacramental. En cuanto yo doy un paso fuera del templo, en cuanto yo llego a mi trabajo y cuando me voy a dormir y cuando voy a comer y cuando voy a salir de paseo y cuando voy a ir a la playa, que el sacramento se prolongue y continúe en mi vida cotidiana. Claro, pues Seamos felices, laicos. sí, disfrutemos nuestra vocación, amémosla, abracémosla Sí. y aportemos a la iglesia también. Pues bueno, gracias por escuchar este episodio, por estar siempre atentos y pues la misma invitación también, si les ayudó, pues compartir el episodio a quienes crean que lo estén necesitando y pues también comentar, darle like, todo el proceso. Sí, todo el proceso. Ya sí esto lo es saben. un proceso. No, pero sí, si les ayudó, pues compartirlo también. Así es, envíenos sus mensajes, sus dudas, preguntas, lo que sea que necesiten y les podamos ayudar. Muchísimas gracias por escucharnos en Retorna. Cuídense, bye. Bye. Gracias por escuchar Retorna. Un podcast para caminar juntos. y recuerda que